Listo, ahora sí. Muy, muy buenos días a todos. Buenos días a todas nuestras universidades participantes el día de hoy en nuestra red latinoamericana LabMat. También agradecer a todas nuestras universidades participantes, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Federal de Pernambuco, la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, la Universidad Nacional de Colombia, el CIMBESTAF de México, la Universidad de Zulia en Venezuela, la Universidad de San Sebastián, la Universidad Católica del Norte y el CIMA. Les agradecemos a todos los que nos siguen por nuestras redes, que por favor vayan dejando las preguntas que tengan para nuestro panelista del día de hoy. Y pues también agradecemos al panelista del día de hoy por el espacio, digamos, que nos brindó por esta charla el día de hoy. Em, un segundo. Bien, qué pena con ustedes, que aquí tuve un problemita. Bien, vamos a presentar entonces a nuestro panelista del día de hoy. El profesor Diego Pérez es licenciado en física, egresado de la Universidad Nacional de San Luis en Argentina. Realizó el doctorado en física en en el Laboratorio de Bajas Temperaturas en el Centro Atómico de Bariloche. En su trabajo de doctorado diseñó e implementó micromagnetómetros de alta sensibilidad para el estudio de transiciones de fase en sistemas de vórtices y superconductores. Realizó además dos estancias postdoctorales en Estados Unidos, la primera en el grupo de fotónica y MEMS de la Universidad de Boston y la segunda en el grupo de fotónica y optomecánica del National Institute of Standards and Technology y la Universidad de Maryland. Actualmente se desempeña como investigador de CONICET en la División de Dispositivos y Sensores INNCAB, trabajando en el desarrollo de dispositivos basados en semiconductores del grupo 3 y 5. Bienvenido, profesor Diego Pérez. En Bueno, este momento, pues ya el público es todo suyo y puede comenzar con su charla. bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación también. Vamos a compartir entonces. Me dicen si se ve ahí la pantalla, sí, ¿no? Sí, perfecto, profesor. Perfecto, bueno, buenos días para todos. Muchas gracias sí, a los que están escuchando en las redes y también aquí a través del Zoom. Eh, bueno, eh, yo trabajo en la División de Dispositivos y Sensores del Centro Atómico Bariloche en Argentina. Eh, Quería contarles un poco de sensores basados en sistemas optomecánicos y cómo podemos usarlo para hacer alguna caracterización de materiales. Eh, bueno, acá unas fotitos de donde venimos, de Bariloche, ¿sí? Que recién les contaba, que está bastante frío porque están todos los cerros nevados. Aquí se ve en la imagen de arriba, voy a poner el puntero, permiso, así lo puedo indicar. Esto es el predio del centro atómico y el Instituto Balseiro está dentro de este predio. Eh, Nosotros, todos los dispositivos de los que voy a hablar, pero más en general los que voy a hablar más específicamente, más al final de la charla, ¿sí? Requieren de un ambiente extremadamente limpio, porque son dispositivos en escala micro y nano. Entonces necesitamos trabajar en una facilidad del tipo clean room o cuarto limpio, ¿sí? Entonces aquí es donde pasamos gran parte del tiempo, ¿sí? Acá hay una sopladora que mantiene a sobrepresión todo el edificio y filtrándolo con filtros de alta eficiencia para tener una buena calidad de aire, o sea, un número de partículas pequeñas reducido, ¿sí? Ya que una mota de polvo o una mota de polen, ¿sí? Una partícula de polen podría ser del tamaño de los dispositivos que queremos, con los que queremos trabajar. Y bueno, y dentro de de la sala tenemos que usar ropa adecuada, ¿sí? Para también minimizar ¿sí? La suciedad sobre las muestras. Eh, Gran parte de los resultados que voy a contar en esta charla están básicamente divididos en algunas cosas que hice en NIS durante mi postdoc y después contarles
qué avance estamos haciendo desde aquí, desde Bariloche, ¿sí? Con otros recursos y con otros materiales para tratar de ir hacia la misma dirección de la primera parte de la charla. Nuestro grupo se concentra básicamente, o parte de nuestro grupo, sí, es un grupo amplio que tiene básicamente tres patas, donde una se dedica a nanopartículas, otra se dedica a dispositivos cuánticos y la nuestra se dedica a la fabricación de dispositivos en escala micro y nano para ser usados como sensores. Estos dispositivos en general, ¿sí? Se denominan MEMS, que lo habían dicho al comienzo, ahí por ahí, cuando estaba la descripción en la presentación. MEMS significa Microelectromechanical System, o sea, son dispositivos que tienen componentes eléctricos y mecánicos, esa es la definición primera de estos dispositivos, pero acá yo le puse en componentes un asterisco porque generalmente pueden haber también componentes magnéticos, componentes ópticos y se les sigue llamando MEMS o se le corrige como OptoMEMS, etc. Pero básicamente son dispositivos que se mueven, ¿sí? Son dispositivos en escala micro o nano que pueden moverse y pueden actuarse y pueden usarse para medir distintas propiedades. Una fuente de sensores y de dispositivos del tipo MEMS es el teléfono celular que todos tenemos encima, así que posee acelerómetros, micrófonos, ¿sí? Que han sido reducidos en su tamaño con una tecnología similar a la de los circuitos integrados en cuanto a la fabricación, ¿sí? Para poder concentrarlos y tengan distintas prestaciones en nuestro teléfono. Una cosa que les quería decir es que no sé la dinámica pero de la charla, pero si alguno quiere también hacer alguna pregunta, no hay problema, ¿sí? También me puede decir algunas cosas durante la charla, no hay problema. Eh, ¿Cómo se fabrican estas estructuras? Como les decía, estos MEMS comparten los mismos flujos de procesamiento que los circuitos integrados. Si nosotros pudiéramos abrir los circuitos integrados, veríamos un chip adentro, ¿sí? Bondeado, ¿sí? Con hilitos de oro. ¿Sí? Nosotros compartimos muchos de estos procesos de fabricación. Generalmente nuestra caja de herramientas, como puse aquí, ¿sí? Posee tres grandes grupos. ¿Sí? Uno es el de crecimiento, o sea, métodos aditivos, ¿sí? Con los que yo puedo hacer crecimiento de muestras, procesos de litografía donde voy a transferir patrones para darle forma a mi dispositivo, y también hay métodos sustractivos que son métodos de comido, ¿sí? Que me van a permitir, entre otras cosas, liberar estas estructuras móviles. Los materiales típicamente que usamos son silicio policristalino, óxido de silicio, nitruro de silicio y algunos metales como cromo, oro o titanio para hacer conexiones eléctricas, pero también, y esto va a enfocar un poco más, va a enfocar la última parte de la charla, arsenuro de galio. Eh, bueno, todo este flujo, ¿sí? De fabricación se realiza dentro de la sala limpia, ¿sí? Para tener estos cuidados que decía al principio. Y como para poner un ejemplo, un chip de Intel puede tener hasta decenas de estos ciclos de crecimiento y litografía. O sea, tomar el chip en la salida de todo el proceso y volver a reinyectarlo en otro proceso de crecimiento, litografía, comido, etcétera, para llegar al dispositivo final. Nosotros estamos interesados puntualmente en micromáquinas del estilo resonadores mecánicos. Se pueden hacer distintos dispositivos, ¿sí? Nosotros estamos más interesados en dispositivos de forma de resonadores mecánicos, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es acoplamos un sistema físico a este dispositivo mecánico y después medimos la variación de ese movimiento debido al acople de este sistema físico, ¿sí? Por un cambio en la posición, en la amplitud de oscilación, en la frecuencia de resonancia o en el factor de calidad en la disipación. Por ejemplo, un sensor de masa. ¿Sí? Puedo fabricar un sensor de masa y compute esa diferencia de frecuencia de resonancia y puedo realizar resonadores de masa, perdón, sensores de masa del orden de los picogramos. ¿Sí? O magnetómetros, ¿sí? Que me permitan medir transiciones de fase en sistemas superconductores. ¿Cuáles son algunas características de estos sistemas MEMS o por qué queremos fabricar muestras tan chiquititas o hacer dispositivos tan chicos que involucren que nuestra muestra también sea muy chica? Básicamente es que tienen una alta sensibilidad, es fácil actuarlos y detectarlos en forma electrostática y funcionan en un rango de temperaturas, sobre todo a bajas temperaturas cuando trabajamos con superconductores, y en un rango de altos campos magnéticos, ¿sí? Que nos viene bien para caracterizar estos materiales. ¿Cuál es la física detrás de todos estos resonadores? Bueno, la física es bastante básica,
¿sí? O sea, podemos describir estos resonadores con una ecuación de movimiento de tipo oscilador armónico forzado, ¿sí? Donde la frecuencia de resonancia viene dada, ¿sí? O sea, cuando tenemos un oscilador lineal, viene dado como K sobre M o la constante elástica y la masa del resonador. Por lo tanto, si yo modifico la constante elástica o modifico la masa o las dos, ¿sí? Voy a obtener variaciones de la frecuencia y con esto puedo obtener, ¿sí? La masa, ¿sí? O alguna propiedad, supongamos magnética, que me está modificando la constante elástica y me genera una constante elástica efectiva. Esta es la típica, la lorenciana en la respuesta en frecuencia, ¿sí? Pero también podemos observar una respuesta en tiempo, ¿sí? Llamadas curvas de ring-down, ¿sí? Que es que si yo estoy oscilando mi oscilador y dejo de actuarlo, ¿sí? Decae su amplitud, ¿sí? Dependiendo del valor de gamma y el valor de la frecuencia, ¿sí? Y esto generalmente se caracteriza con un factor de calidad, y mientras más grande, mejor está definida esta curva, o sea, más aguda es esta curva, ¿sí? Y más lento es la caída de la amplitud. Vamos a usar esta física para medir otra física, pero la física detrás, ¿sí? Va a estar cómo caracterizamos, ¿sí? Al oscilador a través de esta ecuación. En esta charla específicamente, además de hablar de estos resonadores mecánicos, que siempre va a ser nuestro hilo conductor, ¿sí? Voy a hablar un poquito de resonadores ópticos. ¿Sí? Después, ¿cómo podemos usar los resonadores ópticos para detectar movimiento mecánico? O sea, volvemos otra vez a los resonadores mecánicos. Entonces, esta comunión entre ópticos y mecánicos, ¿sí? Nos va a generar un dispositivo optomecánico. Entonces voy a hablar un poco de AFM. Y después voy a hablar, como les decía al principio, de un poquito de dispositivos locales, o sea, generados aquí en nuestro grupo, basados en arsenuro de galio. Bueno, ¿qué son los resonadores ópticos? ¿Sí? Ya Rayleigh en 1900 estudiaba el efecto de las ondas de sonido propagándose en el domo de la Catedral de San Pedro en London, ¿sí? Y lo describía como que el sonido se propagaba, ¿sí? A través de reflexiones internas dentro del domo, ¿sí? De la galería. A esto le llamó Whispering Gallery Modes o modos susurrantes, ¿sí? Se fijan aquí, la escala es del orden de los 10 metros, ¿sí? Y una persona que está en un extremo de la galería puede comunicarse con la otra a través de reflexiones internas, ¿sí? Nosotros estamos interesados en un mecanismo similar, pero nosotros queremos que sea luz lo que se propaga, ¿sí? Entonces la escala cambia ahora, ¿sí? Cambia la longitud de onda y cambia la escala, ¿sí? Tenemos que ir a estructuras del orden del micrón. Si podemos acoplar luz en este resonador ahora óptico, ¿sí? También hay reflexiones internas, se produce una interferencia constructiva, ¿sí? Y una onda estacionaria o modo dentro de ese resonador. Obviamente esto depende de la geometría del resonador, del radio, ¿sí? Y depende de la longitud de onda de la luz que estoy acoplando. Aquí hay un ejemplo aquí abajo donde estoy en una longitud de onda que está fuera de la longitud de onda de resonancia, la luz pasa de largo por la guía, pero cuando estoy en la longitud de onda, ¿sí? De resonancia, la luz vive, ¿sí? En el resonador. Las típicas formas de guía, ¿sí? Perdón, las típicas formas de las curvas de resonancia son como las que se muestran acá, ¿sí? Hay una caída, depende del acoplamiento, y otra vez aquí la figura de mérito importante es el factor de calidad, pero en este caso óptico, el cual tiene básicamente dos componentes. Una componente extrínseca, que es cómo puedo acoplar la luz, en general depende de la distancia entre la guía y el resonador. No puedo hacer mucho de eso, solamente controlarlo, ¿sí? Controlando la distancia entre el resonador y la guía, pero también tiene una componente intrínseca que depende de cuán bueno es el resonador, cuán suaves son sus paredes, cuán limpia es la superficie. Y eso sí lo puedo controlar a través de la microfabricación dentro de la sala, optimizando cada uno de los parámetros. Entonces, básicamente, en Bell Lab, en 1990, ya se exploraron algunas de esas estructuras. Aquí en la figura se muestran los modos, cómo es la distribución del modo óptico, de los modos, ¿sí? Electromagnéticos dentro del disco, ¿sí? Y hay algo que es muy importante, que existe una onda evanescente, ¿sí? Que viaja parcialmente entre la interfaz entre el material y el aire, que decae rápidamente en lambda sobre 10, pero que esta onda evanescente va a ser muy importante cuando queramos sensar, cuando queramos usar estos resonadores para sensar. Otra de los parámetros importantes es cómo es el cociente entre las potencias dentro de la cavidad y la potencia que estoy inyectando al resonador.
como pueden ver de esta expresión, depende de la longitud de onda, pero depende principalmente del factor de calidad. Para un factor de calidad, supongamos, de 10 a la 8, lo cual es, en la literatura es uno de los récords, ¿sí? Obtenemos un B del orden de 10 a la 5, por lo tanto, una potencia de entrada del orden de los miliwatts que puede obtenerse, supongamos, con un puntero láser, que usamos generalmente para las presentaciones, se obtiene una potencia de la cavidad del orden de 100 watts. Si aumenta entonces el factor de calidad, aumenta la interacción de la luz con la materia y aparecen nuevos fenómenos y nuevas funcionalidades. ¿Sí? Entre estos filtros, aplicaciones en biosensing, óptica no lineal, etcétera, y en los que estamos interesados nosotros en la optomecánica. Nuestra primera aproximación a tratar de fabricar algo, ¿sí?, integrado, ¿sí?, es fabricar un chip del orden de 5 milímetros por 5 milímetros. Estas siglas SOI significan silicio, ¿sí? Silicon on insulator, o sea que tienen una capa de silicio, una capa de óxido y una capa de silicio, que es donde voy a fabricar el disco. ¿Sí? Va a existir un pilar hecho en dióxido de silicio. Si alguno después tiene algunas preguntas respecto a la fabricación, puedo darles más detalles sobre la fabricación, pero básicamente lo que voy a hacer es, voy a inyectar luz polarizada en una guía, ¿sí?, donde pueda variar la potencia y la longitud de onda para hacer barridos de longitud de onda, y en el otro extremo voy a detectar, ¿sí?, con un fotodetector. ¿Sí? Y después puedo obtener la respuesta en tiempo a través de un osciloscopio o la respuesta en frecuencia a través de un analizador de espectros. Para una cierta longitud de onda y dada la geometría del disco, voy a tener una resonancia como la que se muestra aquí abajo. Acá los factores de calidad no son 10 a la 8, pero son bastante buenos también 10 a la 5 para las medidas que queremos realizar. Esta es una curva de transmisión versus longitud de onda. Aquí se muestran cuáles son los modos ópticos típicos dada la geometría del disco, hace una simulación de elemento finito. Generalmente el factor de calidad decrece yendo de la figura de arriba hacia la de abajo, debido a que la distribución del campo se acerca mucho, o sea, primero ocupa más superficie y se acerca más al pilar. Esto genera pérdidas, ¿sí? Por lo tanto, genera que los factores de calidad sean de mucho menor número, ¿sí? O sea, bajan en el orden de 10 a la 3 a 1000, ¿sí? Entonces, generalmente, dependiendo de la aplicación, se trabaja generalmente con el primer modo, como el que se muestra acá, que posee factores de calidad de 10 a la 5. Bien, ahora esto que veíamos así, ¿sí?, como les decía anteriormente, si nosotros pudiéramos interactuar con la onda evanescente del disco, ¿sí?, podríamos ver si este resonador mecánico, ¿sí?, podríamos detectar el movimiento de ese resonador mecánico a través del resonador óptico, haciendo modulaciones de esa amplitud o de esa onda evanescente. Esto nos recuerda un poco, ¿sí?, a cómo se detecta el movimiento de un cantilever en la técnica de FM, ¿sí? O sea, no es igual, pero lo que teníamos era detectar las deflexiones de un cantilever a través de un láser y un fotodetector. Con esto, no sé si todos están familiarizados con la técnica, pero la técnica de FM permite realizar imágenes topográficas a través de una punta muy fina, ¿sí?, donde el radio de la punta suele ser del orden de 10 nanómetros o incluso menor, y donde estas puntas presentan frecuencias del orden de los 200 kHz. Si yo quiero hacer medidas más rápidas, ¿sí?, necesito aumentar esta frecuencia de resonancia. Para aumentar la frecuencia de resonancia necesito achicar cada vez más mi punta, pero hay un límite que es el límite de difracción en el cual ya no puedo detectar más. Nuestra idea aquí, ¿sí?, para detectar movimiento, podría solucionar eso. Podría hacer puntas cada vez más chicas, lo cual implica resonancias mucho más altas, y podría tener un método de campo cercano y no de campo lejano, como la típica detección de AFM. Entonces, vimos en la literatura que existían algunos trabajos donde tomaban, por un lado, un chip con un resonador óptico, por otro lado, un chip con resonadores mecánicos, los aproximaban y podían detectar la resonancia o movimiento mecánico de cada uno de esos cantilevers. La única desventaja que posee este método es que como tenemos chips separados, debemos tener una buena alineación, ¿sí?, y buen control de los dos chips. Una manera de solucionar esto, y fue nuestra idea, es incluir el cantilever, ¿sí?, integrarlo dentro del mismo chip. Entonces, como se fijan acá en esta imagen, hay tres componentes principales en este chip. Está la guía de ondas, que ya le había comentado, donde podemos inyectar y detectar luz, el disco resonador óptico,
¿sí? Donde vamos a tener nuestra resonancia óptica, y tenemos un cantilever que se ve muy cerquita, pero que está a 150 nanómetros del disco y no lo está tocando, ¿sí? En el cual podemos afinarle la punta y tratar de usarla para hacer medidas de AFM, pero ahora con una detección de campo cercano. O sea, cada una de mis puntas de AFM va a tener integrado su sistema de detección. Este cantilever es tan chico, ¿sí? Generalmente una de las medidas que uno toma, ¿sí? Es el largo del cantilever dividido el espesor. Si ese número es grande, ¿sí? El cantilever, si se fijan acá, tiene una masa de 12 picogramos, ¿sí? Y una frecuencia de resonancia ahora no de kilohertz, sino de 4 megahertz a 10 megahertz. Cuando el tamaño, ¿sí? Estas relaciones empiezan a ser grandes, lo que empieza a verse es que el cantilever oscila en sus modos simplemente por las fluctuaciones térmicas, ¿sí? No hace falta incluso que yo lo esté actuando en forma electrostática, ¿sí? La ecuación de movimiento otra vez es la misma, nada más que la fuerza viene dada por la fuerza de Langevin y la disipación viene dada por el teorema de fluctuación-disipación, ¿sí? O sea, el resonador, mi nano cantilever, está resonando en cada uno de sus modos, ¿sí? Y el disco lo voy a usar para modular la onda evanescente y con eso detectar a través de mi guía de ondas. ¿Cuáles son los modos típicos? Bueno, otra vez puedo hacer uso de las simulaciones de elemento finito para ver cuáles son los modos de este cantilever. Mi sistema de detección va a ser sensible a los modos que se muevan en el plano. Cuando se mueva fuera del plano pierde un poco de sensibilidad y debería cambiar mi forma de acoplar el cantilever con el disco. Y la foto de aquí de la izquierda muestra más o menos la punta, ¿sí? Que también da del orden de entre 10 a 20 nanómetros afinada, ¿sí? Comparada con la punta que decíamos del AFM o la punta comercial convencional. Bien, ahora, ¿cómo funciona la detección? ¿Sí? ¿Cómo puedo detectar el movimiento del cantilever? Si se acuerdan, esta era la forma que tenía la resonancia óptica. Si yo me paro exactamente en el mínimo de esa resonancia, ¿sí? Y la resonancia fluctúa porque hay un movimiento de la onda evanescente debido al movimiento mecánico del cantilever, ¿sí? No voy a poder detectar mucho, ¿sí? Pero si me paro en el hombro de la resonancia, ¿sí? Ahora el cambio es considerable, ¿sí? Y puedo obtener una señal de desplazamiento. Si tomo esa señal de desplazamiento a través de la guía de ondas y lo conecto en mi analizador de espectro, lo que veo son todos los modos del cantilever eh, que había obtenido a través de la simulación, ¿sí? Y obtengo una precisión, una sensibilidad en el desplazamiento del orden de los femtómetros, ¿sí? O sea que es un sistema extremadamente sensible. Ahora, hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema optomecánico, pudimos fabricar después de mucho tiempo y de iteraciones, ¿sí? Pudimos fabricar buenos resonadores de alto factor de calidad, pudimos acoplar un cantilever e integrarlo con la guía de ondas, ¿sí? Podemos determinar en una forma altamente sensible el movimiento del cantilever a través del resonador óptico. Tenemos una alta resolución temporal, esto viene generalmente dado por, eh, por la alta resonancia, y también tenemos una alta resolución espacial. Ahora, ¿qué aplicaciones podríamos tener? ¿Sí? Lo primero que quisimos fue tratar de poner esta punta dentro de un equipo de FM comercial, adaptarlo y tomar imágenes de FM, pero todavía nuestras mejoras, ¿sí? O nuestra contribución no cambiaba nada, ¿no? Podía tomar imágenes igual que la punta convencional. Entonces tendríamos que buscar una técnica y por ahí esto les va a interesar desde el punto de vista de materiales, donde pudieran manifestarse cada una de estas características, ¿sí? De nuestra punta de AFM optomecánica. Entonces encontramos una técnica que se denomina PTIR o Photothermal Induced Resonance, ¿sí? Es una técnica generalmente del 2005-2011, ¿sí? O sea, relativamente nueva, y ahora voy a contarles más o menos cómo funciona. Básicamente se coloca una muestra, esta técnica, como dice ahí, combina la alta resolución lateral que posee la FM con la especificidad química de la espectroscopía infrarroja. Se prepara un prisma, ¿sí? de selenio, ¿sí? Acá selenio zinc, se prepara la muestra, ¿sí? Hay un láser, ¿sí? En una configuración de resonancia interna, pulsado, ¿sí? Donde puedo controlar la potencia y el número de onda, ¿sí? Y un rate de repetición de 100 kHz, donde puedo, ¿sí? Excitar la muestra que tengo ahí. Y
en contacto, tengo una punta de FM convencional que está en contacto y que tiene su sistema de detección. Ahora voy a hablar solo en principio de cómo es esta técnica con la punta convencional de FM, ¿sí? Como les había contado antes. Entonces lo que se obtiene básicamente, ¿sí? Cuando la muestra absorbe el pulso de infrarrojo, se calienta y se expande, ¿sí? Y induce vibraciones en la punta, ¿sí? Sería como agarrar un diapasón, ¿sí? Y golpearlo, ¿sí? Lo que vería es que aumenta y después empieza a caer dependiendo de su factor de calidad, ¿sí? Era la Scuba de Ring Down que le mostraba al inicio, o sea, la respuesta en tiempo del oscilador. La muestra entonces se calienta, se expande, induce estas vibraciones que son locales, porque el cantilever está apoyado, ¿sí? En un punto con este radio del orden de los 10 nanómetros, ¿sí? Sobre la muestra. Y ahora la amplitud de oscilación es proporcional a esa energía absorbida. Ahora puedo trabajar de dos maneras, en dos modos. Primero, puedo pararme en una posición fija en la muestra y puedo variar el número K del láser que tengo aquí abajo. Entonces me daría distintas curvas de ring down y donde el número de onda coincida, supongamos, con la vibración de alguna de las moléculas de la muestra, ¿sí? Voy a tener mayor amplitud, o sea que lo que tengo es un espectro de absorción, ¿sí? Pero obtenido a través de una respuesta mecánica. Ahora también tengo otro modo que es pararme en un K fijo, ¿sí? Y variar la posición, porque sigo teniendo una FM que me puede dar una información, ¿sí? O que me puede permitir hacer mapeos por toda la muestra, ¿sí? Entonces esto es lo que se denomina una imagen química o una imagen de PTIR. Acá les muestro un ejemplo para que quede un poco más claro. Aquí tenemos una muestra que tiene PBMA, que es un polímero, ¿sí? Que usamos también para fabricación aquí. Esta es una muestra heterogénea, una matriz, ¿sí? Que tiene poliestireno y PBMA. Si hago un espectro de absorción, ¿sí? O sea, si varío el K, pero me paro en un punto, ¿sí? Me puedo parar en el punto, supongamos, azul aquí en el PMMA o fuera, ¿sí? Una resina epoxi. Y lo que veo es que para el punto azul tengo una máxima señal en el orden de 1700 centímetros a la -1. Eso coincide con el grupo carbonilo del PMMA. ¿Sí? Si ahora, teniendo esta información, que es un espectro comparado con la literatura, ¿no? O sea, obtengo este pico, o identifico ese pico comparándolo con la literatura. Ahora, si me paro en esta longitud, perdón, o en esta longitud de onda o número de onda, si me paro en este valor y ahora hago un barrido, ¿sí? Por toda la muestra, lo que voy a obtener es una imagen química, donde solamente me va a mostrar el PMMA y no el poliestireno, ¿sí? Que la amplitud es baja, ¿sí? La amplitud es baja, la amplitud esta de ring down es baja comparada con este grupo carbonilo, ¿sí? O sea, puedo diferenciar y tengo una imagen química donde solamente me muestra el PMMA. Bien, lo que hicimos es tomar una muestra de PMMA y empezarla a hacer cada vez más chiquitita, ¿sí? En espesor. Cuando llegamos al orden de los 50 nanómetros, la curva de Rindown es extremadamente ruidosa, ¿sí? Una particularidad es que la amplitud esta de oscilación es proporcional a la frecuencia de resonancia. Entonces, si tengo una punta convencional del orden de 200 kHz y la reemplazo por la punta optomecánica que tiene el orden de 10 MHz, tengo una relación señal-ruido, una mejora del orden de 50. Entonces, si ahora analizamos con nuestra punta, ¿sí? Adaptando en un equipo de estos de PTIR, que básicamente es un equipo de FM con la posibilidad de poner láser, el prisma y un láser por debajo, si lo hacemos con nuestra punta obtenemos una curva definida de Rindown. Acá hay una muestra del equipo, ¿sí? Y acá puede verse nuestra punta, ¿sí? Las fibras donde entra la luz y sale la luz, ¿sí? Y el chip, como decía, es un chip del orden de 5 milímetros por 5 milímetros, donde están las fibras pegadas, como se ve ahí. Bien, lo que quisimos repetir ahora es si podíamos hacer tanto imágenes químicas como espectros de absorción. Bueno, se repiten aquí, o sea, tenemos otra vez una matriz, ¿sí? Heterogénea, donde tenemos muestras de PMMA y muestras de epoxi. Si se fijan acá, hay un pico importante en 1700, que habíamos hablado recién, para el PMMA, que es el grupo carbonilo, y tenemos en 30-30 tenemos un pico grande para el poliestireno, ¿sí? Entonces, si después hago mi imagen para, para ese número de ondas y para el otro número de ondas, tengo una imagen diferenciada química. Lo de arriba es una imagen topográfica,
solamente una imagen de cómo es la muestra y me da información sobre los espesores. La imagen de abajo me da una información sobre qué es cada cosa. Si se fijan, el detalle de que hay una partícula, ¿sí?, de poliestireno sobre la de PMMA que uno no puede diferenciar de la imagen topográfica, pero puede diferenciarlo aquí de la imagen química. Entonces, hasta acá, ¿sí?, pudimos replicar básicamente lo que puede hacer esta técnica de PTIR con una punta comercial. Lo que queríamos era modelar nuestra punta para tratar de entender toda la información que estábamos midiendo, ¿sí? Entonces, básicamente, el movimiento mecánico, la señal que obtenemos, tiene tres partes, ¿sí? La primera parte es la dinámica del ring down, es la curva de ring down, ¿sí? Esto lo obtenemos con las puntas convencionales y generalmente se obtiene solamente esto con nuestras puntas cuando tenemos una muestra que termaliza rápidamente, ¿sí?, absorbe el pulso de infrarrojo, crece, ¿sí?, o sea, se expande y se contrae rápidamente. O sea, solamente tenemos este término. Pero cuando tenemos una muestra que se expande rápidamente y tiene una lenta contracción, ¿sí?, de la forma así, exponencial, cuando este tiempo es el tiempo de termalización de la muestra, solo nuestras puntas, las optomecánicas, tienen este término. O sea que nos está dando una información extra que la tenemos que tratar de entender. Y después hay un término que no es una contribución mecánica, que es el efecto, ¿sí?, un efecto termóptico, ¿sí?, que suele levantarnos las curvas, pero que en trabajos posteriores lo pudimos solucionar estirando o alargando la punta de la muestra, alargando la punta de la muestra, ¿sí? Pero es un efecto de que varía el índice de refracción con el calor. Esto lo pudimos solucionar. Entonces, si nosotros pudiéramos plantear un modelito térmico muy sencillo, una ecuación de difusión del calor, ¿sí?, la conductividad térmica, ¿sí?, si tomamos como referencia del material, el calor específico y la densidad, ¿sí?, lo que tendríamos es que depende básicamente del espesor y de este tiempo de termalización que además depende del espesor, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una expresión para la conductividad térmica que depende del espesor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomamos una muestra de PMMA con un perfil creciente, ¿sí?, y nos paramos en un mismo punto, ¿sí?, de un cierto espesor, y podemos calcular los distintos ring down, y acá están en color las distintas contribuciones de este modelo. La parte puramente de ring down, la parte debido a esta rápida expansión y lenta contracción, ¿sí?, y lo que nos permitió fue obtener los distintos tiempos de termalización, y con esto y la fórmula y el modelito que les mostraba anteriormente, las distintas conductividades térmicas que, como ven, para espesores bajos, ¿sí?, crece y después se estabiliza aproximadamente en el valor de bulk de la muestra, ¿sí? O sea que nos permitió explorar espesores muy bajos, ¿sí?, de estas muestras y obtener información de la conductividad térmica. Esto es el valor agregado de las puntas optomecánicas. Finalmente, dijimos, bueno, si nos podemos parar en distintas alturas, también podríamos tomar una imagen de tiempos y una imagen de conductividad térmica. Entonces, tomamos otra muestra, y aquí se ve una imagen topográfica de un domo de otra resina SU8, ¿sí? O sea, ahora me tengo que parar en este número de ondas, ¿sí?, donde puedo tener información sobre las moléculas que componen el SU8, ¿sí?, sobre todo sobre la absorción IR del SU8, obtengo un mapa de los tiempos de termalización y un mapa de las conductividades térmicas. Esto con una alta resolución temporal, una alta resolución espacial, y la muestra no requiere ningún tratamiento, como otras técnicas que a veces requieren una metalización previa para poder hacer este tipo de imágenes. Por lo tanto, en una sola punta, ¿sí?, tenemos imágenes topográficas, como ya se hacía con el AFM común, espectros de absorción, una imagen química que me permite diferenciar si tengo una muestra heterogénea entre las distintas partes de esta muestra heterogénea, e imágenes de conductividad térmica, finalmente, como se muestran aquí. Bien, ahora, estos dispositivos generalmente son fabricados, ¿sí? Yo los fabriqué durante mi postdoc, mi función era fabricarlos desde cero en la sala limpia, pero si uno quiere hacer resonadores o dispositivos, y está en un país, supongamos en Argentina o en algún país de Latinoamérica, donde no tenemos todas las facilidades para poder hacerlo, lo que generalmente uno hace es lo diseña, lo simula y lo manda a fabricar en procesos multiusuarios. Después esos dispositivos vuelven, uno hace todo un postprocesamiento y trata de hacer la medida a partir de ahí. Es más difícil
tener todas las herramientas que tienen en la sala limpia, pongamos, como de Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que voy a charlar ahora es cómo podemos usar otro semiconductor, ¿sí? Desde el 2018, ¿sí? Acá en nuestro grupo y en la sala limpia del Centro Atómico Bariloche, se instaló un equipo de MB, o sea, molécula bin epitaxi. Este equipo nos permite fabricar heteroestructuras, o sea, fabricar ladrillito por ladrillito en forma cristalina y muy precisa, ¿sí? Estructuras de arsenuro de galio y algunas aleaciones ternarias con aluminio e indio. Esto nos permite hacer ingeniería. Cuando uno no hace un proceso multiusuario, ya está establecido cuál es el espesor de cada cosa, ¿sí? Acá nosotros podemos hacer ingeniería en espesores, ingeniería en composición, en dopaje y en fabricación también. Aquí pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos una aleación ternaria con aluminio, si la concentración de aluminio es mayor al 60%, esto puede ser atacado por fluorhídrico. En cambio, si es menor, no puede ser atacado. Entonces, yo puedo generar estructuras móviles, ¿sí? Liberando esos materiales de sacrificio, siempre y cuando esta concentración sea mayor que 60. O sea, me permite hacer ingeniería sobre la fabricación también. ¿Cuáles son los grupos que están, o sea, cuáles son, perdón, los proyectos sobre los cuales estamos trabajando en nuestro grupo de dispositivos y sensores? Hay un proyecto grande de fabricar un láser de cascada cuántica, celdas solares, dispositivos MEMS y dispositivos fotónicos, como les vengo contando, y dispositivos cuánticos, ¿sí? Imagínense que podemos dopar, entonces podemos generar estructuras tipo diodo, ¿sí? Y todo eso, ¿sí? Lo podemos llevar a nuestros dispositivos mecánicos y ver cómo se acoplan distintos efectos, no solamente ese tipo de efectos, sino también quantum dots, gases de electrones bidimensionales, etcétera, cómo se acoplan a nuestras respuestas mecánicas de resonadores. Entonces, una de las primeras cosas que vimos es que en la literatura hay trabajos realizados de trabajo de dispositivos mecánicos basados en arsenuro de galio y dispositivos optomecánicos muy similares a lo que les mostraba anteriormente, basados también en arsenuro de galio. La única particularidad que tenemos acá es que cuando nosotros fabricamos en silicio óxido de silicio, el contraste de índice de refracción es muy marcado. Por lo tanto, la luz viaja por el silicio, ¿sí? Porque hay un contraste muy grande en índice de refracción entre el dióxido de silicio y el silicio. Aquí, entre la aleación ternaria de algas de aluminio, galio y arsénico y el arsenuro de galio con el que está fabricado la guía, no hay mucho contraste de índice de refracción. Por lo tanto, lo que se suele hacer es hacer pilares del tipo trapezoidal para que la luz viaje gran parte por la guía, gran parte por el aire y tenga pocas pérdidas por ese pilar. Pero después, haciendo algunas salvedades, ¿sí? En los temas de fabricación, ¿sí? Uno puede tratar de mapear, ¿sí? Algunas estructuras basadas en silicio o silicon insulator en este tipo de estructuras. Entonces, estos 2 últimos años hemos estado trabajando muy fuerte en esto, ¿sí? Hemos obtenido algunos procesos de fabricación simple y algunos resonadores que se mueven y que resuenan en frecuencias del orden de los 15 a los cientos de kilohertz. O sea, pudimos fabricar algunos dispositivos mecánicos simplemente, ¿sí? Con el mismo concepto del silicon insulator. Aquí tenemos un sustrato de arsenuro de galio, ponemos una aleación ternaria con aluminio al 70%, o sea que podemos atacar y podemos después liberar las estructuras desde arriba, y arriba tenemos arsenuro de galio. Tanto el sustrato como el arsenuro de galio de arriba, de la capa de arriba, están dopadas, entonces si hacemos contactos, ¿sí? Podemos acceder en forma eléctrica, lo cual no es simple, ¿sí? Esto que dice contactos ómicos nos llevó básicamente 1 o 2 años poder optimizarlo, ¿sí? No es fácil contactar porque generalmente hay una barrera tipo Schottky entre el arsenuro de galio y el contacto metálico, entonces hay todo un proceso de cocina para tratar de optimizar estos contactos. Entonces, si podemos actuar, ¿sí? Entre el electrodo de arriba y el electrodo de abajo, que básicamente conectan la capa del sustrato y la de arriba, podemos actuar en forma electrostática estos dispositivos. Pero queríamos ir un paso más allá y ver si podíamos fabricar resonadores ópticos y guías, ¿sí? Similares a las que mostraba que hay en la literatura, ¿sí? Acá hay un proceso, si alguien está interesado en algún detalle, después les puedo contar un poco más de esto, ¿sí? Pero básicamente obtuvimos guías muy similares a las obtenidas en la literatura. Aquí hay una simulación de elementos finitos que muestra cómo se mueve la luz
Cuando el pilar es más chico, cuando el pilar es más grande, empieza a tener pérdidas a través del pilar. Estas vías se llaman del tipo railway track, ¿sí? Por tener este pilar trapezoidal. Si se fijan en esta imagen que está aquí, para este comido la guía ya se ha ido, ¿sí? Pero para esta guía de 5 micrones, para 6 micrones ya obtenemos un buen pilar para sostener la guía, ¿sí? Para una guía de 7, ¿sí? Ya el pilar es mucho más grande y pueden empezar a aumentar las pérdidas. Y finalmente, ¿sí? Si teníamos las guías, podemos tratar de caracterizarlas, ¿sí? Entonces simplemente podemos clivar un chip, ¿sí? Y poder acceder en forma óptica con una fiber lens, acoplar luz y tratar de detectar con otra fiber lens del otro lado y un fotodetector, ¿sí? Hicimos esto, si bien las medidas todavía se pueden mejorar mucho, ¿sí? Pero podemos ver que esta curva azul muestra que si nosotros medimos, alineamos en la mejor alineación, podemos detectar la luz, ¿sí? Cuando desalineamos, la curva azul cae a la corriente oscura, ¿sí? Que es cuando está desalineado y es la corriente oscura del fotodetector, ¿sí? O sea, y si realineamos, podemos volver a obtener la curva. Si bien todavía nuestro setup es bastante ruidoso, ¿sí? Podemos decir que podemos ver un acople de luz a través del chip. Finalmente, si nosotros pudimos construir este tipo de dispositivos, lo siguiente fue construir algunos discos resonadores, ¿sí? Y es en lo que estamos trabajando ahora, ¿sí? Eh, Finalmente, sí, muchas gracias. Sí, si tienen algunas preguntas, sí, puedo dedicarle más parte de la charla también a que discutamos algunos temas más puntuales. Bueno, muchísimas gracias, profesor Diego, por la increíble charla del día de hoy. Vamos a comenzar con Gracias. la sesión de preguntas. Para eso, entonces vamos a comenzar con el profesor Felipe. Profesor Felipe. Hola, hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la presentación, muy Está interesante. bien. Eh, bueno, dos preguntas, creo Sí, sencillas. Me interesó el punto de la conductividad térmica que nos comentaste por ahí a la mitad de la charla. sí. ¿Cuál de las dos conductividades térmicas logras medir? ¿Ambas o la de la látiz o de los electrones? Esa era una... Acá, o sea, acá tenemos, o sea, tenemos muestras tipo resinas, ¿sí? No tenemos ¿Ya? muestras sólidas, no hemos probado todavía con muestras más de tipo semiconductoras. Acá hay más, sí, o sea, tenemos muestras más tipo polímeros, ¿sí? Queremos que Ujú. básicamente cuando absorba la luz tenga una rápida expansión. Una cosa que te puedo mostrar también es que cuando pasamos a superficies, a otro tipo de materiales, ¿sí? Ujú. Eh, Empiezan a pasar cosas como estas, ¿sí? Eh, Empieza a fallar y se empieza a trabar las cosas, ¿sí? Eh, Empiezan a trabarse los cantilevers, ¿sí? Acá hay un cantilever donde dejó de medir porque básicamente se metió la muestra por debajo del cantilever, ¿sí? Pero básicamente sí, medimos polímeros, ¿sí? Estamos viendo por ahora polímeros, ¿sí? Distintos polímeros. Ya. Ok. Y, por ejemplo, la otra duda es ¿Sí? sobre por ejemplo, la imagen, digamos, de composición elemental que logran realizar con esta técnica. Sí, eh, sí, Comparándola, es que yo la comparo, por ejemplo, con la imagen Raman, que se logra hacer también algo similar. O sea, mediante los modos vibracionales uno puede ir viendo ok, ya qué sí, composición hay en la materia, en la muestra. sí, ¿Qué diferencia, digamos, habría entre esa técnica, la que le menciono yo, y la que nos está mostrando usted? O sea, sí, hay no, no, algo no, más o es lo mismo? no soy experto no soy experto en Raman, no tengo mucha experiencia en Raman. Eh, o sea, esta técnica básicamente, no sé cuáles son las limitaciones del Raman para poder compararlas. No sé si tiene alguna limitación, supongamos, de espesor. Lo que sí Digamos que puedo remarcar, sí, digamos que una limitación es sí, la detección de metales por los modos vibracionales que se topan con el Rayleigh.
Ese sería como, digamos, la típica limitación. Claro, sí, sí, sí. No, o sea, no sabría cómo es la comparación directa. Nosotros lo que hemos probado por ahora, sí, ha sido hacer este tipo de imágenes, tipo heterogéneas. Con metales, lo que hemos hecho es, eh, generalmente es difícil detectar el metal, entonces lo que hacemos, supongamos, hemos estudiado estructuras plasmónicas en oro, ¿sí? Entonces, uno lo que hace es, básicamente, en este prisma pone estructuras plasmónicas, pero sí o sí necesitamos el PMMA arriba que nos sirva de traductor, digamos, entre la estructura plasmónica y el cantilever. No podemos medir sobre solamente, sobramos sobre un metal. Sí o sí necesitamos una capa arriba de PMMA, ¿sí? Que nos va a dar información. Es más, hemos logrado ver los modos, ¿sí? El hotspot de las estructuras plasmónicas, pero mapeado en el PMMA, ¿sí? Entonces, sí, no sé la comparación directa de Raman, no soy especialista en Raman, creo que lo he usado un par de veces aquí, eh, pero, pero básicamente lo que nosotros estamos contando aquí es que, nada, podemos diferenciar estas estructuras básicamente haciendo este espectro y que generalmente cuando uno baja el espesor, las señales son ya muy chicas y tenemos que recurrir a una punta como esta optomecánica para tener mucho más sensibilidad. Ya, listo, esa era mis consultas. No, está bien. Muchas gracias y No, muy está bien. interesante la presentación. Hasta Gracias. luego. Muchísimas Gracias, gracias, Jimena. profesor Felipe. Vamos ahora con la profesora Margarita. Hola, buenos días. Buenos ¿Qué tal? días. Buen día. Pues buen día. Pues muchas gracias por la charla. Y yo tengo una, bueno, también relacionado con lo que preguntó Felipe. Acá encima nosotros tenemos, bueno, yo estoy en Monterrey, en México. Sí, Y nosotros tenemos justamente un Raman AFM, lo que él preguntó, aunque todavía no lo hemos podido implementar, pues por cuestiones de ok. que es una persona dedicada, eh, o sea, Ujú, tiene muchas técnicas, está a cargo de muchas técnicas la persona a cargo de este sistema, de este equipo. Pero bueno, ujú. justo mi pregunta era si ustedes podrían implementar también, o sea, cambiar a este tipo de punta con un sistema de Raman AFM para mejorar Sí, la señal, la resolución. Igual también mi pregunta también es, aquí en esta imagen que se muestra, las estructuras sí, que están en el orden de micras, ¿no? Y cuando uno, al utilizar este tipo de técnicas, IR con AFM o Raman con AFM, el objetivo sí, también es ir a tamaños más pequeños, o sea, ya sí, a nivel nano, ¿no? Entonces, pues también sí, es, si han utilizado, si el uso de la punta de ustedes, que lo que entiendo es que mejora la resolución, la han sí. podido utilizar para resolver estructuras más pequeñas. No, o sea, lo más pequeño que hemos podido resolver es nuestra resolución espacial es del orden entre 30 nanómetros por ahora, ¿sí? Eh, entonces, eso es lo que tenemos ahora, que es básicamente lo que hemos probado. Iba a decir otra cosa del Raman. Ah, el RAM primero, la primera pregunta. El Raman, eh, si trabajamos con las puntas de silicio, que es lo que mostré en la primera parte de la charla, me imagino que, o sea, sería complicado adaptar todo, porque hay que adaptar las fibras, hay que tener un stage pisoeléctrico, pero creo que se podría llegar a hacer con las puntas de silicio. Ahora con esta nueva, con lo que mostraba ahora, que estamos como encarando hacer dispositivos en arsenuro de galio, eh, hicimos medidas de resonancia en Raman y lo que vemos es que el comportamiento mecánico varía con la luz. ¿Sí? El arsenuro de galio ya es un semiconductor totalmente distinto del silicio, ¿sí? Tiene un gap indirecto, un gap semiconductor indirecto, y si uno juega con las longitudes de onda, puede cambiar las características mecánicas del resonador. Cambia la disipación del resonador, y esto generalmente pasa por un efecto piezoeléctrico en el arsenuro de galio. O sea que implementar puntas de arsenuro de galio, supongamos, en una técnica donde podría tener que usar cerca de la punta un láser como el que usa Raman, creo que me daría mucho ruido, me cambiaría las propiedades mecánicas de la punta
y ya no podría confiar si lo que estoy obteniendo es de la muestra o de la punta. ¿Sí? Pero ahí Eh, podría seleccionar sí, un láser que no tuviera tal interferencia, o sea, si se sí, cuenta. lo que encontramos que solamente, o sea, solamente no cambian las propiedades cuando la potencia del láser es muy, muy, muy pequeña. ¿Sí? Pero la diferencia Solamente eso, pero después cambia muchísimo el factor de calidad y encima depende de las orientaciones cristalinas de cómo es fabricado el cantilever. ok, ok, gracias. Pero sí, pero creo que en silicio, haciendo un esfuerzo en cuanto al experimento, se podría hacer. Eh, no hemos probado eso, sí, sí, la dirección del proyecto, sí, encara ahora a ver, porque hay algunas medidas, hay algunos dispositivos con puntas convencionales que están trabajando para hacer este tipo de muestras biológicas. Sobre todo las puntas optomecánicas tienen una constante elástica muy pequeña, del orden no sé, podemos hacer ingeniería de eso también, ¿sí? Variando el diseño, pero va desde 0,1 al orden de 6 newton, ¿sí? Por metro. Entonces, eh, podemos hacer ingeniería, ¿sí? De de cuán duro el stiffness, ¿no? del resonador. Y entonces, estas puntas siguen teniendo una buena señal en agua. Entonces, la siguiente parte del proyecto es usar estas puntas, ¿sí? Para manipular muestras biológicas. Ok. Y otra pregunta rápida que tengo es, Sí, nosotros hacemos superestructuras plasmónicas mediante ajá, electrodepositación de oro, plata, cobre, o sea, combinaciones de estas, ¿no? Sobre sí, sustratos, obviamente sobre sustratos conductores como hito, aluminio, cobre, etcétera. ok, Y mi pregunta es si, bueno, siempre he tenido la duda, porque yo no trabajo en técnicas de microfabricación, no tenemos un cuarto sí. limpio, pero siempre he tenido la inquietud de si sería posible integrar este tipo de técnicas, así como integran CVD y BIM, todo este tipo de técnicas, Ujú. en un proceso de microfabricación. No entendí la pregunta, si se podría como hacer fabricar así estructuras plasmónicas. No, así como, o sea, integrarlo, porque de que se puede, pero si se puede integrar en un proceso de microfabricación que va en un cuarto limpio, o sea, así como integra Sí, el CVD y todo este tipo de técnicas, mi sí, pregunta sí, es si se sí, pudiera integrar la técnica de sí. electropósito. Yo creo que sí, 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 yo creo que sí. O sea, supongamos nuestro cuarto limpio tiene distintas áreas con distintos grados de pureza de aire, ¿no? Generalmente, de lo que mostraba al principio, la etapa de transferencia de patrones, que es la parte de litografía, es un cuarto, el más chico, con la misma cantidad de filtros, entonces tiene mucha mejor calidad de aire. Generalmente ese es el punto clave que es donde pasamos los diseños, ¿no? Pero después se podría adaptar en otra región de la sala limpia con otras características, ¿no? Pero sí, 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 tal cual. Y después, de lo que contaba recién de las estructuras plasmónicas, generalmente lo que habría que hacer si uno quisiera estudiar de estructuras plasmónicas, como decía, sería hacerlas, fabricarlas sobre este prisma, esa es la única limitación, ¿sí? O requerimiento que tenemos, y después espinearle arriba con speed coating, ponerle PMMA, o sea, resina de PMMA, para que nos sirva de traductor entre la estructura plasmónica, ¿sí? Y no agregué ninguna slide, pero básicamente lo que les puedo mostrar, si no, es que esto, ¿no? O sea, como que uno hace este tipo de, no sé si se sigue viendo la de la pantalla, sí, ¿no? Uno hace este tipo de fabricación sobre el prisma y puede después tratar de evaluar cualquier muestra siempre y cuando la puedo microfabricar arriba de este prisma. Ok, muy bien, muchas gracias. Ujú. No, no, gracias por las preguntas. Muchísimas gracias, profesora Margarita. Vamos ahora con el profesor Stuart Holmes. Profesor Stuart Holmes. Professor Perez, thank you very much for your interesting talk. I'm very interested in the suspended layers. You're limited in lateral size to a few microns. Have you tried to increase that, maybe by including a strained layer in the system or by some other technique? Sorry, I don't understand the question, sorry. Sorry.
Apologies, I have to speak in English. My Spanish is not No, very no, no, good. no, no, no problem, no problem. It's okay. I'm Have you a tried little roughly. in the suspended cantilever, the lateral Sí. size is very small. It's around a few microns. Yeah. Have you tried to design, say, a strained layer or something like that that will enable you to make a larger structure laterally? Yeah, I understand. Yeah, you say if we can like do something like large structure in the cantilever. Yes. Okay. No, no, we don't test that. But the only thing that we can like try to do more engineering in the cantilever is try to create more change the stiffness of the cantilever, no? Yes. The elastic content. But I think there is no problem if one try to. There is some a little things. Let me show you quickly what is the fabrication process here. So this is how looks the fabrication process of the device. Uh, and one of the critical steps is that at the final, all the steps uh, or the most of the steps just use like batch process, no? But the last one, I need to etch that part of the device to try to expose the tip. And this is like time consuming and money consuming, no? Because we use like FIB, the focus ion beam, to do that. So this is take off the time. So this is like the more I don't know, more the more difficult things. So if we try to do larger, I think this could be increased that difficulty, or I need to find other like chemical etching, like KOI, KOH etching to try to release the tip uh, and try to avoid to use the FIB to do that part. Thank you. I have one further comment. With the Yeah. gallium arsenide-based cantilevers, have you tried to include a piezoelectric material, say indium gallium arsenide? And so you might be able to interrogate a cantilever electrically. A mechanical resonance Yeah. will give you an electrical signal. Yeah, actually, this cantilever that is not doped silicon, Yeah. if you try to put close a needle with some potential, it's no problem that this is float, no? You Yeah. can also to actuate the cantilever. This is one option. And also we try to like put in contact with the piezoelectric and then actuate the cantilever with using the piezoelectric. The the good news is that if we try to change this technology to the gallium arsenide technology, we have the option to do like this in the chip. Try to Yes. actuate piezoelectrically more easily than with silicon insulator. Yes. But yeah, we tested to try to actuate the device and we try and all these measurements are in air, so the quality factor is not good, but it's not a problem. But also we try to measure the quality factor in vacuum and also in liquids, not in water. Yes. Very, very interesting. To Thank you for your answers. Very interesting talk. Thank you. Thank you for your questions. Muchísimas, thank you, Professor Stuart Holmes. Ahora vamos con un invitado, profesor Guzmán Arellano. ¿O profesora? No sé quién será, Guzmán Arellano. Ah, ese soy yo. No, no escuché bien. Eh, Por favor, Diego, bueno, gracias por tu charla. Muy, muy interesante la charla. Primera vez que tengo más detalle de lo que vos hacés. Ah, Sí. y estoy muy sorprendido. Muy sorprendido.
quería hacerte unas consultas sobre el PMMA. Había Sí, una ecuación de difusión de calor que tú has presentado y yo me pregunto si me podrías compartir la referencia de a qué criterio para poder llegar a ese tipo de expresión, de ecuación. Si no sé, ¿te ha sí, derivado ustedes o... Y sí, por es otro una lado, ecuación bastante. Sí, dime. esto es básicamente el modelito térmico. Está en los papers, sí, lo podemos, pues si querés ver en detalle, pero básicamente sí, hay una ecuación de difusión de calor en 1D, sí, y después un par de aproximaciones para llegar a la expresión final que básicamente depende del espesor y del tau, ¿no? De este tau que también depende del espesor. Pero sí, 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 es básicamente ese cálculo. Y Ahora, usamos los datos tabulados, ¿sí? Para la muestra que estamos usando, ¿sí? De tal manera que nos quede, la conductividad térmica nos quede solamente en función del espesor, del tiempo, que depende del espesor, y del espesor cuadrático ahí. ahora, esta Sí, ecuación que tú has puesto también puede sí, usarse en un dispositivo equivalente de arsenuro de galio, sí, porque creo sí, que sí. estabas Esto diciendo básicamente, lo mismo que con esto va a arsenuro de describir, galio. sí, no digo, esto va a describir básicamente el material que vamos a poner arriba del prisma, o sea que sí, sí, sí. Esto, o sea, lo que nosotros queremos hacer, no es nuestra idea replicar el dispositivo con arsenuro de galio, inicialmente sería un largo camino para llegar ahí. Lo que sí queremos es ver si podemos inicialmente poder replicar dispositivos similares como resonadores mecánicos, ya sea para, no solamente para este uso, sino como uso como magnetómetros. Eh, Aquí no hablé, pero hay otro tipo de dispositivos que se pueden fabricar microfuentes, sensores de masa, como decía al principio. Entonces, el camino es largo, no sé si el objetivo final sea replicar, ¿sí? Pero sí lo que podemos hacer es ver si podemos hacer dispositivos similares o sensores similares basados en arsenuro de galio, que empieza a agregar otros condimentos, como esto que contaba, que cambian sus propiedades mecánicas o cambian los factores de calidad, ¿no? Con la luz, etcétera, cosas que el silicio no tiene, ¿sí? Entonces, esto sería básicamente descriptivo de la muestra que se pone arriba del prisma. El arsenuro de galio lo apuntaríamos primero, a generar muchos dispositivos tipo sensores. El proceso ha sido largo, de 2 años de fabricación, con montones vaivenes, ¿sí? Porque es bastante complicado, cambia muchísimo y hay muchísimas complicaciones en la fabricación, pero justo estos últimos meses estamos empezando a obtener dispositivos funcionales y que podamos medir que sean replicables, ¿no? Que Estoy tengan sorprendido de repetitividad que, sobre todas las medidas. Sí, estoy sorprendido de que tú muchas veces has mencionado la ecuación del oscilador armónico amortiguado y sí, estamos trabajando a escala del orden del micrón y por debajo de ello. sí, sí. Y Una cosa que conté, estás aplicando ahí una ecuación también de transferencia de calor en el caso sí, VAL. Yo te pregunto, en tu experiencia experimental, ¿no? ¿Cuándo tú dices que algo es sí. un sólido? Porque creo que parece que es debajo del micrón todavía. O sea, hay dos cosas ahí. Una es que yo acá cuando mostré estos resonadores mecánicos que son en escala micro, pero son grandes, ¿sí? Son grandes. Entonces, si uno toma básicamente la longitud y lo divide por el espesor, obtiene un valor del orden de una decena, ¿sí? Acá si el efecto de las fluctuaciones térmicas en el resonador es muy baja, ¿sí? Entonces, sí o sí, para poder ver sus modos y la frecuencia, necesito actuarlo en forma electrostática o en forma piezoeléctrica, como sugería el profesor recién, ¿sí? O sea, puedo actuarlo de distintas maneras, o incluso, sí, hay forma magnética, etcétera, ¿sí? Pero tengo que obtener mi curva de frecuencia de resonancia, ¿sí? Eh, a través de este tipo de actuaciones. Cuando yo reduzco mi resonador, ¿sí? Y ahora tiene una escala de nanómetros, o sea, acá hay tiene entre 5 y 10 micrones y tiene un ancho de 100 nanómetros el cantilever. Ahora el L sobre T, ¿sí? Ya tiene el orden de los 300. Mientras más largo lo hago y más finito lo hago, ¿sí?
empiezan a haber efectos, los efectos térmicos sí me alcanzan para poder oscilar para ponerlo en todos sus modos a resonar a este cantilever. Cosas más interesantes pasan cuando tenemos membranas y muy finas, ¿sí? Empiezan a aparecer cosas bastante extrañas, como que incluso la ley de Hooke empieza a fallar. Pero bueno, si quieren lo dejamos para otra charla eso. Y una pregunta, a veces tú decías que tú podías excitar con un puntero láser alguno de estos equipos, estos, Sí, elementos. Yo te preguntaba, son muy pequeños, vos excitas con un puntero láser y ¿qué tanto aumentaría la temperatura en uno de esos equipos? bien, es una buena pregunta, sí. Lo que puedo decir es que cuando uno empieza a aumentar la temperatura, ¿sí? O sea, si uno empieza a aumentar la potencia del láser que está metiendo aquí en el resonador, si trabajamos con una potencia del orden de los microwatts, ¿sí? Obtenemos resonancia de esta forma, ¿sí? De alguna manera son lorencianas, ¿sí? Son lorencianas que apuntan hacia abajo ahora, no como las mecánicas, pero son lorencianas. Cuando uno empieza a aumentar la potencia, eh, tenemos que ver cómo el disco trata de enfriarse. O sea, que lo hace generalmente a través del pilar. Entonces hay que hacer un modelo térmico del disco. Y lo que hemos encontrado, básicamente, incluso está publicado en este trabajo que está justo acá, es que empiezan a aparecer efectos no lineales. Así como los resonadores mecánicos, cuando uno empieza a aumentar la fuerza impulsora, empieza a tener osciladores del tipo Duffing, con histéresis y curvas de resonancia que se empiezan a inclinar hacia un lado o hacia el otro, dependiendo si el resonador se hace más duro o más blando. En estos resonadores ópticos pasa exactamente lo mismo. Empezás a tener curvas no lineales de resonancia, Y ¿sí? eso Y se da empiezan a por... aumentar un montón también. Cambia un poco el factor de calidad. ¿Y qué temperatura máxima puede aguantar estos dispositivos? ¿Cómo? ¿Qué temperatura máxima puede aguantar estos dispositivos? Máxima, o sea, eh, nosotros hemos, o sea, no con potencia no creo que podamos, o sea, debería ser la potencia, se utiliza para fabricar láseres, si uno quisiera hacer los bordes incluso mejores, esto que decía que hay resonadores del orden de 10 a la 8 de factor de calidad, utilizan un láser para poder hacer un borde, un toroide más que un disco, ¿sí? Y lo llevan al silicio cerca del punto de fusión, ¿sí? Ah, ah. Con esta potencia no lo vamos a poder lograr, pero sí eso lo usamos en otras cosas, como ser para evaporar materiales, eso lo usamos. O sea, usamos el silicio para hacer microfuentes, las cargamos con material y después podemos calentarlas y evaporar materiales que tengan punto de fusión por debajo del silicio, a través de como si fuera una resistencia, ¿no? Una última pregunta, Diego. Sí, Estás trabajando ahora con arsenuro de galio. sí, Eh, ¿Por qué ventaja tiene el arsenuro de galio con respecto al arsenuro de aluminio o arsenuro de boro? O sea, el galio tiene una columna, ¿no? Ahí tienes aluminio, boro, hay muchos elementos en la misma sí, columna. ¿Por qué darle preferencia al sí. arsenuro de galio? O sea, Pregunto. sí, primero, o sea, los equipos de MB se fabrican básicamente en estos materiales. General arsenuro de galio, ¿sí? Arsenuro de galio con aluminio y indio, ¿no? Y se utilizan, ¿sí? Silicio y berilio para hacer los dopajes, ya sea dopaje positivo, negativo o positivo, berilio positivo, ¿sí? O sea, estos dispositivos se fabrican con esas celdas, ¿sí? Y ya tienen una celda de galio, una celda de arsénico, una celda de indio y una de aluminio, y lo que nosotros hacemos es, bueno, nuestro crecedor, tenemos un crecedor que es el que maneja siempre el equipo, le decimos, queremos tal espesor de arsénico de galio, tanto de aluminio, pero en general se trabaja en estos materiales, ¿sí? Pero con esta concentración puedo moverme desde al gas, o sea, y no tener nada de galio, hasta solamente tener gas, ¿sí? Como tengo acá. O sea, puedo explorar todas estas concentraciones de aluminio y de indio, ¿sí? Y explorar los materiales. No tenemos mucha experiencia con indio, lo podemos hacer, pero todavía no tenemos experiencia o hemos hecho muchos dispositivos con indio.
Nuestra primera experiencia ha sido manejarnos entre gas y al gas, ¿sí? Y empezar a tratar de caracterizar los primeros dispositivos, lo cual el crecimiento no es sencillo, ¿sí? Uno quiere que sea extremadamente cristalino y no tener defectos, pero lo que tiene de bueno en comparación con el silicio y que es más fácil de fabricar en este sentido, porque tenemos el equipo, ¿no? Si no, tenemos que mandar a hacer, tomarlos, hay 4 llamados por año, demoran 3 meses cada uno de los llamados, y hay que esperar, en cambio acá, le podemos decir al crecedor que sea de tal espesor, si después queremos cambiar eso, puede crecer otra muestra, y tenemos esa facilidad que está buena. Muchas gracias, Diego. Estamos en No, está contacto. bien. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias por las preguntas. Vamos ahora con las preguntas que tenemos en las redes. James, ¿hay preguntas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Gracias por el pase, Jimena. Saludos, profesor Diego. No tenemos ¿Qué preguntas, tal? solo Buen día. por su presentación. Gracias, James. Vamos con otra universidad. Laura Vanessa, de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Tienes preguntas del público? Buenos días, Jimena. No, muchas gracias. No hay preguntas por acá en el público. Muchísimas gracias. Bien, entonces en este momento pues agradecemos al profesor Diego por la charla que nos acaba de dar el día de hoy y por el espacio que nos brindó. Ya si el profe quiere puede dejar de presentar. Bueno, También si, si usted tiene algunas, no sé, preguntas de finales, de agradecimiento o algo parecido, ya para despedirnos. no sé no, ahí está. Ahí dejé de compartir, ¿no es cierto? Sí. No, ahí está perfecto. Eh, bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Nada, si comentaba al principio, si algún estudiante está interesado en este tipo de estructuras, sí, o también hay grupos de spintrónica, escuchaba que hacían cosas de spintrónica, el grupo de resonancia magnética de aquí trabaja con dispositivos spintrónicos y nosotros básicamente hacemos la fabricación, le ayudamos en la parte de fabricación, ellos hacen las medidas y nosotros le ayudamos en cómo optimizar los procesos de fabricación. Eh, y después de estos dispositivos tipo MEMS o tipo MEMS como uso de sensores, bueno, o sea, estamos abiertos a cualquier consulta. Generalmente el instituto propone maestrías en física, ¿sí? Apuntando a caracterización de materiales. Y bueno, y después ahí como quizás ese es el camino más cómodo que los doctorados, pero también hay opciones de postdoc, etc. Así que cualquier información que necesiten, solamente se pueden comunicar conmigo y les puedo pasar información, no solamente de nuestro grupo, sino de todos los grupos y los temas que se trabajan acá y ponerlos en contacto con otros investigadores. Muchísimas gracias, profesor Diego, por el ofrecimiento para todos los estudiantes, obviamente, que están en nuestras redes. Bueno, ahora sí, todos prendemos la cámara para despedir al profesor Diego el día de hoy. Entonces, hasta luego, profesor Diego. Muchísimas gracias por la charla del día Muchas de hoy. gracias a ustedes por la invitación. Que anden muy bien, que tengan un buen día a todos. Hasta luego. Ciao, ciao, ciao. Hasta Hasta luego, luego. muchas Thank you. gracias. Thank you. Hasta luego. Hasta luego, profesor.